Bienvenidos a este podcast, Los Guerreros de la Luz, una vez más con su servidor, Helio, Helio el Guerrero. Y con nosotros tenemos de invitada a nada más y a nada menos que a Dania Ocasio, mejor conocida como el ambiente de la lucha libre, como Taína. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Agradecida de esta oportunidad, ¿verdad? De poder hablar de tantas cosas que me gustaría que tantas personas escucharan. Y contenta, muchas gracias por la invitación, Elio. Y No, Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga. Amén. Estamos hablando de muchas cosas, pero de- detrás de cámara, pero vamos a llegar a eso ya mismo. Eh, ¿cómo, cómo Taína llega? Primero vamos a hablar de cómo Taína, ¿tú llegas primero a la lucha libre o llegas primero al evangelio? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, desde que yo tengo memoria, mi papá siempre estaba yendo a la iglesia, mi papá es pianista y él siempre estaba tocando el piano, cultos en la calle, en las iglesias. Mi papá se llama Daniel Cruz Limardo, Dani, es muy conocido allá en Ponce. Y yo desde que tengo memoria estoy en el Evangelio. Mi mamá nos daba escuela bíblica, también en la escuela era, en la iglesia era maestra de escuela bíblica. Y pues yo en sí el Evangelio es de toda mi vida. Yo era la típica nena cristiana en el salón, la que se mantenía lejos de todo el mundo, no era como los demás, era bien diferente, la que no dice malas palabras, esa era yo. Y pues yo siempre tuve conocimiento de la palabra de Dios, siempre, toda mi vida, desde que tengo memoria. ¿Cómo fue esa crianza tuya en el evangelio? Porque no es un secreto para nadie que ser cristiano en un ambiente como el que estamos hoy es un poco, no difícil, sino complicado. Háblanos Sí, de es un de reto. tu punto de vista. Pues cuando yo siempre fui cristiana, lo que pasa es que el tiempo que estuve en la lucha libre fue el tiempo que yo me aparté. Pero cuando yo estaba en la escuela, sí era un reto, porque yo me enfrentaba con muchos tipos de cosas en el salón, muchos tipos de personas diferentes y a un maestro que se notaban que no les caía bien las personas cristianas. Y en mi crianza, por lo menos mi mamá siempre me enseñó a ser cristiana, o sea, ella era la típica madre que miraba como yo me vestía, de esas mamás que le ponía, se aseguran que sus nenas tengan su pantalón debajo de la falda, que no tenga la ropa muy corta, Sí, que estén bien peinaditas, como nosotros así. digamos, una cristiana real. Sí, que tengo esos padres que no dicen malas palabras en la casa. No es de que en la iglesia son unos santos y en la casa dicen malas palabras, fuman o algo así. No, en mi casa yo nunca había bebida, nunca vi que fumaran, nunca vi malas palabras. Siempre habían himnos puestos. Ya todos los vecinos conocen a mi papá por los himnos. Porque en mi casa lo que se maneja es la música, la adoración. Mi papá siempre con su guitarra, tocando himnos, cantando, el piano, yo practicando con él también, cantar himnos o coros, porque hacíamos mucho culto en la calle. Y yo en mi crianza vivía casi los 7 días de la semana en cultos. Yo iba a una iglesia que eso era culto en la calle prácticamente toda la semana. Yo Eh, estudiaba y después a bañarse, o sea, prepararse para ir al evangelizaban culto. toda la semana. Sí, toda la semana y nosotros, de hecho, dimos culto en todos los residenciales de Ponce. Hicimos Lo el que, gran cierre allá en la plaza. y es cosa que hoy en día, pues se ve, sí se ve, pero con ciertas restricciones Sí, y bien pocas. Y, y es bueno que tú me digas eso, que tú pues te criaste en un hogar cristiano, que siempre tus padres te dieron el ejemplo como cristiano. Y eso, y es algo muy súper bueno saber eso y también el hecho de que, y en qué momento tú, tú estabas, ok, tú te criaste en la iglesia,
te criaste en el Evangelio, y qué pasó que lo, llegaste a apartarte en un momento dado. Bueno, antes de yo apartarme, recuerdo que estaba en una iglesia que ese pastor era muy estricto. No se podía tener diseño en la ropa, no se podía tener el pelo amarrado, la falda tenía que ser hasta los tobillos, no podía tener camiseta, no podía tener ni pinches ni nada. Yo creo que eso lo que hizo fue desmotivarme, porque me empecé a sentir presa. Era tanta y tanta restricción. No se podían ni sacar las cejas, o sea, era una exageración, cosas sin lógica. Sí, sí, Y entonces vino la controversia, que no se puede uno ser un santo en la iglesia con las normas que pusieron ellos como hombres, y después uno va a su casa y uno quiere hacer lo que no le permiten allá, porque en mi casa yo tengo caro, yo quiero usar una falda corta, no cortita, ¿verdad? Porque mi mamá no me lo permitía, pero una falda normal hasta la rodilla. Entonces, para mí, cuando yo iba para la escuela, el uniforme, para mí eso era cuando más fresquita yo estaba, porque si salía de la escuela ahí, tenía que hacer una falda hasta el piso, toda tapada en Ponce, que eso es una calor terrible, y yo en creo que todo Ponce, eso, que es el área de Puerto Rico que más calor hace. sí, y yo creo que todo eso me desmotivó, porque me empecé a sentir presa por las normas de un hombre, que era el pastor de la iglesia. Sí, sí, Y, y es mis algo papás pues se complicado. comenzaron a dar cuenta y se fueron como que apartando de esa iglesia. No fue que se apartaron, ellos nunca se apartaron, pero yo sí. Y mami siempre decía, bueno, yo les enseñé ya el evangelio, cuando ustedes crezcan son sus decisiones, pero ya yo estoy tranquila con mi conciencia porque yo les enseñé el evangelio. Y eso fue lo Sí, que sí. pasó, que cuando crecí me aparté. Sí, que tu mamá, como quien dice, les enseñó lo que es el evangelio y eso. Como dicen por ahí, el verdadero evangelio, que no trata simplemente de ser cristiana de capote y pintura, como nosotros decimos a veces, sino ser una cristiana real dentro y fuera de la iglesia. Eh, cuando llega el momento que te apartas, que dices que eso fue lo que hizo que te apartaras, comienzas en la lucha libre. Háblanos de esos comienzos en la lucha libre y cómo tú te sentías, porque ya sabemos que tenías ese, ese pensamiento de lo que tus padres te enseñaron, más estar en la lucha libre. ¿Fue la lucha libre un escape al legalismo dentro de la iglesia para no meterte en caminos turbios, por decirlo de manera bonita? Pues yo te diría que sí, porque era tanto la legalidad y tan pronto mis padres se dieron cuenta y dijeron como que ese pastor estaba exagerando mucho, que ellos se retuvieron un tiempo, como te digo, nunca se apartaron, pero que se retuvieron un tiempo en la casa a lo que encontraban otra iglesia. Como ya yo estaba grande, ya yo era mayor de edad, yo ahí aproveché y me salí como tal, y ya no éramos niños, que eso de que los niños, las madres, pues se lo llevan a la iglesia y quieran o no, ellos no se mandan. Pero cuando ya los niños ya van creciendo, jóvenes, se están poniendo adultos, pues no es lo mismo. Pues yo hasta esperaba los domingos para ver la lucha libre. Yo venía y yo metiendo excusas para quedarme en casa, para ver la IWA, yo me acuerdo. Y Para cuando entonces a empezó mí a me las 12 de la gustaba. noche. Sí, yo primero esperaba a las 12 de la noche y después cuando lo cambiaron a las 3, a todos los diferentes horarios que tuvieron. Y a mí me gustaba eso porque dentro de mí, yo era de esas nenas cuando chiquita que yo no era de, ay, todo princesa y todo. No, yo era de todo, de pelea, tratando de hacer paromas, y que sí que me creía ninja dando patas. Y yo era de esas nenas que no era delicada en cosas de Tú, tú, princesa, ni muñecas, ni nada tú, de eso. tú- tú no eras una niña normal. Tú eras una No, niña que te gustaba la pelea. a mí Fíjate, me gustaba la pelea. y es bien raro que me digas eso, porque la primera vez que yo te vi, me acuerdo que fue en la CWF, y eso, tú te veías tan delicada que yo decía, bendito, yo decía, si esa nena parece una muñequita porcelana. Es que, A mí me lo decía, me decían, ¿y tú, luchar? ¿Cómo va a ser? Hasta que me vieron hacer cosas aéreas. porque yo decía, comparado con las muchachas que ya habían, tú eras de las más delicadas, las más flaquitas.
Y Era eso, flaquita. bueno, lo sigue haciendo. Yo, cuando a mí me veían, me decían, es que yo no me atrevo a luchar contigo porque siento que te voy a lastimar, romperte un hueso, qué sé yo. Sí, porque es que te vean tan delicada que queda bien complicado y eso, porque con miedo a que te fueran a lastimar y eso. Pero tú Y sabes, porque ya te voy a contar el otro lado de por qué yo era tan flaquita. Y es que mi papá no me apoyaba. él, mi otro hermano está en la lucha libre y él tenía más apoyo. Pero él decía como que, no, y yo tenía que caminar hasta las prácticas, volver a caminar hasta mi casa, y todo el tiempo estaba moviéndome, caminando y caminando, y aunque yo en mi casa hacía ejercicio y levantaba un poco de peso, qué sé yo, no se notaba porque todo el tiempo estaba caminando. Yo vivía a pie, haciendo las cosas por mí misma. sí, Porque sí, yo no, mi mamá nunca me apoyó en eso, o sea, mi mamá siempre fue, mi mamá, Mildred, ella se llama Mildred Camacho, ella es bien firme. Ella, si ella encuentra que están haciendo algo que no es algo que edifica o algo así, ella no lo apoya. Ella es bien firme. tus padres te apoyaron cuando tú entraste al ambiente de la lucha libre o no te apoyaron. En realidad a ellos no les gustaba. Mi mamá, pues, ella, pues, ¿cómo te digo? Ella sabía que eran decisiones de nosotros como jóvenes ya adultos, pero ella siempre nos dejaba claro que habían cosas que pues, ella no le gustaban porque no eran cosas que representaban el reino de Dios. O sea, mi mamá es una mujer cristiana real. Y entonces mi papá pues como que cedía un poco, pero tampoco le gustaba mucho. Yo creo que mi papá lo poco que nos apoyó fue más como para velarnos que no los lastimáramos y cosas así. Sí, yo creo que era el miedo porque para ese tiempo se hablaba de que la lucha libre la catalogaban como violencia. De hecho, hoy día hay veces que todavía la catalogan como violencia. En tu parte como cristiana ahora, ¿tú cuál es tu visión sobre la lucha libre? ¿Lo veías como, como algo violento? ¿Lo ves como deporte? ¿Lo ves como entretenimiento? ¿Cómo es tu visión ahora que estás fuera de lo que es la lucha libre y estás en el evangelio? ¿Cómo tú ves las cosas? Para mí la lucha libre siempre ha sido un teatro de combate. Para mí es un teatro. Es un teatro como atlético, porque hay que estar en forma, hay que hacer ejercicio, hay que entrenar. Yo entrenaba con Bolo de Red Bull 2 y eso eran entrenamientos de verdad. Ahí no Bueno, podía ir nadie a llorar porque no podía hacer, porque él decía, no, 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 aquí esto es lucha libre, vamos. Y todos a entrenar de verdad. El que me entrenó bien fue Bolo. no, y Bolo entrenaba a las personas de una manera de que si tú ibas a ser luchador, ibas a ser un luchador de verdad. Sí. Y Yo no me si no, atrevía ni tirarme en el te aire y ibas a él, quitar en el tírate, segundo tírate. día. Porque yo me acuerdo, no sé si te acuerdas de Orly Jason, Sí, el que una vez en una lucha le hizo un Spears. Ay, Dios mío, yo pensé que lo había matado. se quedó Bueno, sin aire. Sí. lo dejó sin aire, yo, adianta. Eso fue en Y la CWF. No, en la en la NWG. NWG, sí. Sí, eso fue en la NWG. Yo, ay, tía, me acuerdo que fue en Magueyes. Sí. Yo me acuerdo porque para ese tiempo yo arbitraba en NWG. Yo creo que yo tengo ese video. Ya, qué brutal. Y, y ahora, bueno, hablamos de eso, de cómo surge cuando conoces a tu pareja en la lucha libre, Bueno, Jaycee mi esposo Ocasio. es Jaycee Ocasio. Yo Pues digo que Jan, él era uno de los mejores en cuanto a lucha libre aérea, él era uno de los mejores. Y no es porque sea tu esposo, pero yo siempre, de hecho, en estos días yo estuve, antes de yo empezar a hablarte, yo estaba viendo un video de él cuando él luchó, porque yo tengo videos de él de cuando él luchó en CWF. Y yo decía, diablo, qué brutal eran esas luchas de antes, porque ahora no, ahora hacen dos de esto y se cansan. no, mira, lo que fue Bolo, lo que fue mi esposo, Jan, que es conocido como Jaycee Jaycee Ocasio, y mi Ocasio, hermano Apocalipto, que se llama Melvin, ellos fueron Apocalipto. los que me entrenaron a mí.
Ellos fueron. Lo que tú veías de los gallinas fue porque ellos entrenaron. Y el área en cuanto a actuación y todo fue Cornelius. Aníbal, no, ese hombre es un cerebro. No, Cornelio en cuestión, Cornelio es un showman en todos los aspectos Sí. de la palabra. Y, Él fue el que me entrenó en cómo actuar, a dónde mirar, la cara, todo. no, y me acuerdo ese momento cuando tú estuviste en EWA, esa lucha que tuviste. Que de verdad que esos fueron momentos brutales. Tú Yo me sabes acuerdo. que yo no tengo casi ningún video de nada de lo que yo hice, de la No, lucha ni nada. Recuerda que yo no tenía el mismo apoyo que mi hermano. Y hay cosas que pues yo las recuerdo, pero no tengo los videos de nada. no, yo cuando, es más, yo cuando, más, déjame buscar, yo creo que yo lo tengo por ahí. Yo sé que yo de esto, de hecho, mira, sí, es que como la mayoría de la gente sabía de ti por Jaycee o por tu hermano, Sí, pero por Apocalipto. Pero yo me acuerdo, de hecho, y hoy en día hay un personaje de indio, pero nada que ver con tú Apocalipto. sabes que mucha gente pensaba que yo era hija del indio Chief J. Storm. Sí, Pensaban que yo era la hija. sí, es que así Una familia que se, tremenda, muy que se buena veía. familia. Es que así era que se veía. No, y él me El- trataba como una hija, un hombre muy respetuoso. Siempre, nunca me faltó el respeto ni nada, y sus hijas, una familia, no, como te digo, una y, familia muy buena. y de los pocos, porque hoy en día, tú sabes que el ambiente de la lucha libre ven a las mujeres como un objeto sexual, Sí, porque yo siempre en así, el camerino, y eso se lo puedo preguntar a cualquiera, yo era bien seria. Yo no es que, dejaba que nadie que sí que me tocara ni nada. Una vez uno me puso la mano en la cintura y que no le dije, le insulté y todo. Yo a mí no, yo aquí vengo a luchar, aquí yo no, no yo, vengo aquí yo, a yo me hacer acuerdo que, pasarela. que en ese momento, las veces que yo hablaba contigo, yo hablaba contigo, pero yo hablaba a distancia porque yo sabía que pues se podían malinterpretar las cosas y Sí, pues que uno también tiene que tener un respeto. Y, y yo creo que yo era de las pocas personas que cuando habían ustedes de las chicas que se iban a cambiar, yo creo que yo era el único que las protegía de que nadie se metía al baño. Porque yo me acuerdo que había veces que ustedes se metían al baño de esto y para que los muchachos no entraran, yo me ponía de tú esto para sabes lo que... que yo hacía. Como yo llegaba bien temprano, yo me iba con la ropa ya puesta, debajo de mi ropa, porque yo sabía las malas mañas que habían allí. Entonces yo, era bien fácil porque ya básicamente traía la ropa. Sí, queda mucho más fácil. Sí, Eh, yo siempre fui bien cuidadosa en eso. ¿qué fue lo que te llamó la atención, ya hablando ahora del Evangelio, para que volvieras a los caminos de Dios? ¿Y qué fue eso que te hizo volver a los caminos? Pues mira, cuando yo estaba en la lucha libre, siempre que salía eran fotos, autógrafos, y pero cuando llegaba a mi casa, cuando llegaba allá me sentía como que ya se acabó todo esto, todo fue falso. En el momento uno chévere, pompeado, la lucha, la adrenalina, la foto y wow, todo brutal. Pero cuando llegas a tu casa y estás completamente solo, te das cuenta que eso era una mentira, todo era falso. Y yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? Y me puse a pensar en todas las veces que yo cantaba para Dios en la calle, en la cancha, en los cultos que iba con mi papá, con mi mamá. O sea, yo era la nena que cantaba los himnos, los coros, y de momento ahora soy esa misma nena, pero en la lucha libre. Eh, Perdona que se ponga oscuro, es el sol afuera, la ventana. Sí, no hay problema, no hay problema. Y me puse a meditar en todo eso, yo, ¿qué yo estoy haciendo? Yo como que no estoy yendo por el buen camino. Y entonces, después de eso, pues me casó con mi esposo, y mi esposo me dice que vamos a mudarnos, vamos para Pensilvania, para Allentown.
Y tan pronto llegamos allí, lo primero que yo le dije a él es, quiero buscar una iglesia. Quiero buscar una iglesia en donde nos podamos congregar. Y buscamos una iglesia y nos empezamos a congregar y ahí fue que volví de nuevo porque yo me empecé a sentir que todo en la lucha libre era chévere y me gustaba y qué sé yo qué, y todavía hay cositas que me gustan, pero no me estaban llevando por el camino que es de Dios. Y yo me sentía que no estaba haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Porque si Dios me dio un talento de tocar instrumentos musicales, de cantar, cuando leo la Biblia lo entiendo bien, porque entonces estoy perdiendo mi tiempo. Bueno, exacto. Ahora mismo, eh, ahora hay hasta ministerios que se, que se que van a las carteleras de lucha a orar por los muchachos. Que para ¿cómo? Habían, yo no sé si todavía lo hacen, pero para el tiempo que yo era luchadora y manejadora, había, hacían como lucha libre y salían de un altar los luchadores. A mí eso, o sea, Eh, es una opinión personal mía, pero a mí eso me daba vergüenza. sí, eso obviamente, yo sé lo que tú dices, yo fui parte de esa compañía. Eso fue para la compañía EWA, no sé si te acuerdas. Al principio, Sí, al principio de la EWA, eh, yo no sabía que iban a hacer eso. Porque a mí me habían dicho en el lugar que era, pero no me habían dicho que era dentro de la iglesia. Yo pensé que era una actividad para la iglesia como tal, para recoger fondos. Era lo que yo pensaba que era en un lugar. Cuando yo veo eso, yo, di- cuando ya yo estoy allí, yo digo que qué tú me dices. Y yo no podía ni creerlo. Y yo decía, una cosa es hacer una actividad para la iglesia que recoja fondos y eso, para pro templo. Otra cosa es que sea dentro de la iglesia. sí. So, ahí ya Ay, es yo nunca llegué a más. ir a ninguna de esas carteleras, jamás me hubiese atrevido. No, es que en ese tiempo yo no sabía. Yo me di cuenta que era dentro de una iglesia porque nadie sabía que iba a ser dentro de la iglesia, solamente los que estaban a cargo. Cuando yo vi eso, me dio vergüenza ajena, Sí. porque aun cuando yo en ese momento estaba apartado, el temor de Dios siempre ha estado ahí. Sí, a mí me ocurrió lo mismo. Yo, a pesar de estar apartada y todo eso, yo habían cosas que, por eso que dice que lleva el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque es una semilla que se queda ahí. Exacto. Y fue algo bien complicado, porque de verdad, porque aunque aún hoy día yo sigo yendo a la lucha libre porque voy, pero ya no lo veo como lo veía antes, sino lo veo más como un creador de contenido, y pues siempre tengo mis reservas sobre algunos temas en específico, pero yo voy en cuestión porque pues ahora pues también tengo la oportunidad de ser parte de la prensa deportiva de Puerto Rico, que eso es algo que me está ayudando un montón. Pero, pero fíjate, me gusta el haber hablado contigo, el saber de ti, el saber que te estás congregando. Háblanos en dónde te estás congregando y, y si tienes algún ministerio que podamos hablar un poquito de eso. Bueno, pues mira, los jueves yo me congrego en un grupo que es de intercesora y son personas de diferentes partes del mundo, es de mujeres. Y los viernes pues estoy en la iglesia Fair Harvest, eh, que allá en Mississippi, pero me congrego online en clase bíblica, que son los viernes por la tarde, con el pastor Shane Bond, un pastor muy bueno, que él ha dicho una cosa que a mí me ha abierto la mente, una cosa tremenda bíblica. Como nosotros decimos, Eh, nos bola la cabeza. sí, cosa que yo decía, ¿cómo es que yo no aprendí esto antes de mi vida? De verdad que he aprendido mucho con el pastor Shane Bond.
Y también yo me reúno familiarmente los viernes, los martes para hacer estudio bíblico, porque el estudio bíblico familiar es muy importante y tenemos planes ya en un futuro, como nosotros venimos, mi familia es de culto en la calle. Mi papá nunca ha parado, ni mi mamá, ellos siempre han seguido allá en Ponce. Pero mi plan es llevar culto bíblico, culto, o sea, en la calle, pero para De niños. evangelización. Sí, para niños. Estamos planeando algo ahí bien chévere que ya pronto verán, que es con Puppet y todo, pero es para los niños. No, Escuela igual. bíblica para niños, pero en culto en la calle. No, eso es bueno. Hay que buscar la manera de evangelizar. No importando cómo sea, lo importante es evangelizar porque pues Amén. eh, cuando estamos hablando fuera de cámara, estamos hablando de que pues yo venía, yo hice un cambio de congregación en un momento dado porque pues primeramente me sentía estancado espiritualmente hablando A mí me pasó lo mismo. porque llegó un momento en que yo estaba yendo a una iglesia que no daba estudios bíblicos y una iglesia que no da estudio bíblico es una iglesia que tarde o temprano se va a morir. Sí, y tú sabes qué, yo creo que en la iglesia hay algo que están haciendo que a mí me parece que es un error. Y es que no se está promoviendo a que esas mismas ovejas desde su casa hagan estudios bíblicos. Porque a veces vamos a la iglesia esperando a que el pastor nos dé el estudio bíblico, cuando para la comida ya aquí en la mano. Pero cuando volvemos a la casa, soltamos la Biblia y la dejamos ahí hasta el próximo culto. Y entonces, Fíjate, eso es algo que mi pastor, Michael Spears Sobrado, lo menciono porque yo sé que él va a estar viendo este contenido tarde o temprano. Él siempre nos recalca y lo siguiente, que aunque nosotros vayamos los domingos y los martes, que son los días de culto, a la iglesia, no dejemos de tener intimidad con Dios en nuestras casas. exactamente. Buscar de Dios eh, en la palabra, en oración, ayuno, que el ayuno es importante. Yo por ciertas condiciones de salud, yo ayuno solamente hasta mediodía porque a veces si estoy mucho tiempo me da un bajón A mí me pasa lo mismo. y pues y a veces yo le digo, a veces porque al mes siempre se hace un ayuno congregacional en nuestra iglesia y eso, y a veces yo le digo al pastor, pastor, hoy mala mía, hoy fallé, hoy no pude. Pero Me, por lo me- menos eres sincero. me excuso porque no, y él entiende porque como ya él sabe y eso. Y pues yo soy una persona que si mínimo no tengo un café en mi sistema, Te marea. me mareo, me da dolor de cabeza, me pongo hasta de mal humor. Yo antes me esforzaba y una hermana de la iglesia me dijo, mira, ten cuidado, que si, porque yo soy anémica. Eso, tú te estás mareando y todo por eso, y yo bien mareada. Y ella me dijo, no, te tienes que cuidar, ten cuidado, o sea, hasta el mediodía, hasta el mediodía. Y fíjate, Y así, sigue. sí, también quería comentar de que a veces, por eso es que tu pastor te recalca mucho de que ya en la casa también, los estudios bíblicos y todo, porque a veces la iglesia se convierte como en un sitio donde todo el mundo va a fingir, pero cuando vuelven a su casa no son esos cristianos que estaban allá. Y Exacto, entonces ¿no? todo uno lo tiene que traer desde el hogar. Todo empieza en la casa. Exacto. No podemos ser como dice una canción de un rapero cristiano llamado Manny Montes. No podemos ser unos cristianos de cartón. Tenemos que Sí, ser genuinos de una sola pieza, como el Señor exacto. nos pide que seamos. Mira, yo Dentro de, estaba en una iglesia que de vez en cuando, de momentos sorpresivos, empezaban a hacer preguntas de la Biblia y cosas básicas. Y yo veía que no contestaban. Y yo era la única contestando. Y yo decía, bueno, pero es que se supone que uno sepa, porque se supone que uno lea la Biblia en la casa, poco que a por lo poco. menos tengas una idea. Sí, por lo menos una idea. Y no decían nada, no contestaban nada. Y yo dije, no, espérate, todo empieza en la casa. Y desde ahí empecé, la casa, la casa, la casa.
porque hay que buscar a Dios en la casa. Uno no puede dar lo que no tiene. Exacto. La boca habla de la abundancia del corazón, dice Sí, la palabra. Y a veces es importante, por lo menos cuando yo estoy detrás de la computadora de la iglesia, que estoy encargándome la transmisión, a lo mejor no puedo estar pendiente al culto, porque estoy envuelto de que pues esto se vea bien y eso. Y pues, y tú me conoces que yo soy un poquito celoso con esa parte. sí. Pero ¿qué yo hago? Como se transmitió, cuando llego a mi casa, veo el culto. Y así me encargo también veo el culto, tengo transmitido, y apunto los versículos y leo los versículos y hablo y lo comento con mi esposa. Y eso, le digo, "¿Para qué no entiendes de esto, papá?" Y tenemos una interacción y tenemos esa intimidad con Dios. Y aun cuando he estado pendiente, siempre lo veo porque es importante siempre mantener esa conexión con Dios, porque Dios no se va de tu lado, tú te vas del lado de Dios, es diferente. Y pues, Estás en lo correcto. Mira, yo, yo tuve, ¿verdad? Yo una vez estaba orando con Dios y yo le dije, Dios mío, perdóname porque yo me estoy olvidando de ti, no te estoy buscando, no estoy orando. Y él me dijo a mí, no tan solo te olvidas de mí, también te olvidas de ti, porque es responsabilidad de uno buscarlo a él. Nos olvidamos de nosotros mismos cuando no buscamos a Dios en una relación genuina en nuestros hogares. eso es algo bien importante también que decía nuestro pastor, Marcos Pidel Sobrado, que él siempre decía, no, no te conformes con los cultos los domingos y los martes. Busca más allá, busca aprender más de Dios. Mira, cuando yo estaba en ese proceso de que estuve apartado un tiempo, bueno, de que estuve apartado, ¿no? De que me había salido de la iglesia, estaba visitando iglesias para saber en dónde congregarme y eso. Visité varias iglesias y visitando varias iglesias, me acuerdo que yo decía, hubo un momento dado de visitar tantas iglesias que yo dije, ay, ¿para qué te voy a buscar? Yo decía dentro de mí, ¿para qué te voy a buscar si como que voy a seguir siendo el mismo? No sé. Yo no me siento decir una buena persona porque pues yo tenía ciertas cosas en mi conducta en ese momento que no eran las mejores, pero era como espiritualmente, estaba gastado espiritualmente. En ese momento, pues obviamente no pensaba con claridad lo que Dios me quería decir. Y de momento, pues una persona amiga de mi esposa nos invita a la iglesia que ella asiste. Vamos, y nos gustó y eso. Solamente había una cosa que como que no me convencía del todo. Y es el famoso tema, que yo sé que aquí me van a caer chinche porque este tema es bastante controversial, el hablar en lenguas. Yo no tengo ningún problema con que tú hables en lengua, pero en la palabra dice muy bien que si tú hablas en lengua y no hay un intérprete que diga lo que tú estás diciendo a través de las lenguas, hazlo para ti. Porque ¿a quién va a edificar eso si la persona que está escuchando, que tú estás hablando en lenguas, No entiende nada. no entiende nada? O sea, no es de edificación. Y en la misma Exacto. palabra lo dice. No es que yo esté en contra de hablar en lengua. Si Dios te dio el don de hablar en lengua, amén. Pero en la misma palabra dice que si no hay un intérprete, que lo hagas para ti. Y pues yo tenía esa inquietud y eso. Y pues parece que me escucharon, porque yo soy de las personas que yo digo algo y yo no lo digo bajito, yo lo digo duro para que me escuchen. Y parece, no sé qué, parece que el pastor o los líderes se dieron cuenta de eso y como que parece que dijeron, pues, tienes razón. Y pues, y ya, gracias a Dios, no lo hacen. Si lo hacen, pues, tienen a alguien que lo ¿Tú sabes lo que interprete, yo opino porque sobre ese tema? Yo zumba. creo que lo de el don de lengua, lo que pasa es que lo han querido poner como si fuera una doctrina fundamental de salvación.
Yo nunca he hablado en lengua y he tenido experiencias grandes con Dios. Sí, Dios me ha hablado, me ha mostrado un montón de cosas. ¿Sí me entiendes? Que eso no es es que un requisito para mí para que Dios me use. eso sí, es que hay personas que piensan que si tú no hablas en lengua, porque lo he escuchado, que si tú no hablas en lengua, no es sálvate, no estás siendo obediente a Dios. Que tú tienes que hablar en lengua para que los demás sepan que tú eres, que Dios te separó, que tú eres salva. Sí, como si eso fuera un requisito. Sí, como que, no, tú no eres cristiano porque lo he escuchado, tú no eres cristiano porque tú no hablas en lengua. Yo, ¿what? ¿De cuándo acá eso? Eso es un requisito obligatorio. Yo me sentía bien preocupada por ese tema hasta que Dios me habló un día que yo sentí que me iba a morir, a voz poderosa. Y Y yo nunca he hablado en lengua. yo decía, o sea, si yo no hablo en lengua, yo soy un hijo del diablo. Sí, yo me sentía menospreciada. Yo misma me menospreciaba. Y decía, y no importa cuánto yo lea la Biblia, no importa cuánto cante. Mira, yo cantaba en la iglesia, tocaba el piano, predicaba, era maestra de escuela bíblica. Un montón de cosas y, o sea, me están señalando porque no aprenden. Sí, es que, es que es complicado, de verdad, tener. A veces hay personas que de verdad que. Es más, yo te digo más. Un verdadero hijo de Dios se conoce por el amor que tiene, vive en santidad. Bueno, el primer paso es que reconoce a Jesús. Reconoce a Jesús, sigue los mandamientos de Dios, ama a su prójimo. O sea, aquí el hablar lengua no dice quién es hijo de Dios y quién es hijo de Dios. Hay una vida de santidad que las personas tienen que llevar, tomárselo en serio. Como tú dices, no ser un cristiano de cartón. Un hijo de Dios de verdad va a buscar tener una relación con Dios, no va a buscar como que la apariencia de lo que los demás puedan ver. No, y realmente, a veces yo no soy de decir que yo soy cristiano. Yo dejo que pues la gente se dé cuenta por sí misma. Porque a veces la manera de tú decir que tú eres cristiano, sin que te caigan chinches, como yo digo, es siendo de una pieza, como dice el Señor en su El palabra, testimonio. dando testimonio. A veces tú no tienes ni que hablar. Con el testimonio que tú le das a las personas que te rodean, a tus familiares, tus vecinos, a tus seres queridos. A veces yo he tenido vecinos que a lo mejor no son tan buenos, humanamente hablando, pero son personas que si conocen que tú eres cristiano, porque me ha pasado en diferentes ocasiones, cuando están contigo, no se atreven a decir una mala palabra, no se atreven a hablar malo. Y eso es algo que se llama respeto, porque al ellos saber que tú eres cristiano, cuando tú eres una persona cristiana real, tú eres una representación de Dios en todo el sentido de la palabra. Eso es así. Yo lo he experimentado, personas que me dicen, no puedo decir mala palabra porque es que está aquí, o piden perdón si se les zafa una mala palabra, porque ellos saben. Hay como un respeto a lo que tú dices. Ahora mismo a mí siempre me ha gustado el rap y el reggaetón, de siempre. Que yo tuve que hacer en un momento dado, obviamente tuve que cambiar el rap y el reggaetón cristiano del mundo para escuchar rap y reggaetón cristiano. Ah, Ahora mismo mi esposa me dice, yo no sé cómo tú conoces tantos cantantes y yo, cristianos, y yo, es que pues obviamente yo llevo más tiempo en el evangelio que mi esposa. Y eso de hecho, gracias a Dios me gané a mi esposa para Cristo porque pues ella estaba enojada con Dios porque pues por la muerte de su hermano y cosas que pasaron. Y eso, y pues por medio de Dios que me puso de esto de mi esposa y eso, y pues por medio de mí fue que Dios hizo la obra. Porque yo no digo que lo hice yo. ¿Ya? Porque ella a veces me dice, no, gracias a ti eso, porque de esto. No, yo gracias a mí no, gracias a Dios, porque yo soy humano, yo puedo fallar como cualquier ser humano.
Yo simplemente me dejé usar por Dios. Porque si no fuera yo, Dios iba a buscar la manera de llegar a ti, sí o sí. Y porque pues, siempre yo he dicho, Dios, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso está bien claro en la palabra. Y Parece que, parece que para ser un hijo de Dios simplemente tienes que seguir lo que Dios dice y vivir lejos del pecado. No puedes practicar el pecado. Eso cataloga a uno, ¿verdad? Cuando uno sigue los mandamientos de Dios y uno entra a ser hijo de Dios porque no peca, vive en santidad. Pero no es por lenguas. exacto. Es como yo digo, no es que tú vayas a hacer, eh, eh, la, por ejemplo, la Santa Dania o Casio, no. Es que pues nosotros somos pecadores porque somos pecadores, porque humanamente pecamos, pero no es, una cosa es tú pecar, la otra cosa es practicar el pecado. O sea, Exacto. otra cosa es pecar sabiendo que es pecado y lo sigues haciendo. Y sigues tropellando con la misma piedra. Como yo digo, cuando tú estás caminando por la calle y te caes y se te va el pie por un hoyo. Después al otro día caminas por la calle y se te va el pie por... Ya te gusta el hoyo. Ya amas al hoyo. Exacto. Porque, Exactamente. porque pues, Cuando uno se acerca a Dios y uno tiene una relación con Dios, uno va a querer agradar a Dios. Y eso mismo impulsa a uno a estudiar la palabra, a ver qué cosas a Dios le gusta, qué no. Es toda una relación. no, y es algo súper brutal de verdad. Algo que eh, yo soy mucho, a mí me gusta mucho la historia. Y, y me gusta mucho eso de mi pastor porque él le gusta también la historia mucho, él es maestro como tal. Y eso, y pues a veces terminamos el culto, a veces estamos hablando y hablando y hablando, y si mi esposa no me dice, vente, vámonos, que tenemos que irnos ya, me quedo pegado hablando. Pero Yo soy yo, así. para que yo hablar de las cosas de la Biblia, y yo me puedo hasta amanecer. Mira, yo me junto con mi vecina, que es mi cuñada, de hecho, con Besaida. Y nos quedamos hablando cosas de la Biblia, de Dios, de experiencia, y podemos estar horas hablando. Y es que los temas que son así de Dios, temas cristianos, de Jesucristo, el Espíritu Santo, a uno lo llena tanto que uno no puede parar de hablar. Yo te No, entiendo. no, Nacho, y a veces, no, y a veces terminamos el culto y yo, mira, pastor, tengo esta idea, ¿qué tú crees de esto? Pam, pam, y se me ocurren ideas, mira, pastor, ¿qué tú crees de esto? Yo soy, es que cuando lo que sucede es que yo siempre he sido bien, relativamente bien de esto. De hecho, en las compañías que yo he estado, yo siempre he puesto mis ideas. No sé si te acuerdas la lucha esa de alambre de púa y fuego que hubo en CWF. Sí, Eso fue idea mía. Porque ellos querían poner una estipulación, pero no sabían. Y pues, pero yo le decía, bueno, pero es que según la historia, como va cogiendo la historia, manda una lucha de alambre de púa y fuego por esto y esto y es lo otro. Pam, pam, exactamente. Yo pensé que no lo iban a hacer cuando lo hicieron. Yo dije, ok, sí, me hacen caso. Porque yo ay, era ay, árbitro, esos pero tiempos, también, ¿verdad? también yo aportaba en el libro con ideas y eso. No era que yo buqueaba, era que yo pues aportaba ideas. Y en base a esa idea pues se desarrollaban pues las historias y así mismo pues ya que Dios me dio ese don de poder crear historias, pues trato de utilizar ese de esto también para la gloria de Dios y pues se me ocurren ideas, las escribo para presentárselas al pastor. ¿Verdad que puedo tener unas 500 ideas por día? Pero A mí me pasa lo mismo. Mi esposo a veces me dice, tú dices tantas ideas, ve una a una, porque tú no lo vas a hacer ninguna. Mi esposo eh, también era bueno así en buquear, fíjate. Jan. sí, él tenía buenas ideas y eso. Él tenía buenas ideas y Cuando eso. él me conoció allí, a él le dijeron, ella no se te va a hacer fácil para nada. Y tuvo que, no se hizo tan fácil, pero lo logró, lo logró.
Ah, es que, mira, lo que ¿Tú sabes qué? dime. Lo que a mí me llamó la atención de mi esposo, lo primero que yo vi es que él también venía de una familia cristiana. Eso fue lo primero. Y yo dije, ok, él me va a entender. Él me va a entender cuando yo le diga que a mí no me gusta la discoteca, que no diga malas palabras, que no fumo, que no bebo y todas esas cosas. Y me va a entender. Y así miro porque tampoco fuma, no bebe. Me entendió perfectamente, nos acoplamos bien. No, exacto, y eso es algo bueno, conocer ahora mismo mi esposa me dice, no, porque tú tienes una fe que yo admiro tu fe, me dice, porque de esto, lo otro, y yo, es que pues, es que yo veo las cosas un poco más allá, porque como tengo una base cristiana sólida, y eso, que pues, la obtuve de mala manera, pero sólida, digo de mala manera porque fue a la mala, porque no, porque Dios me llamó a ir a una iglesia por primera vez que yo tenía, que ahí yo conocí una persona, mira cómo fue parte de mi testimonio, yo conocí una persona en la vocacional. Hay un grupo que estaban reuniendo orando. Lo que pasa que yo, como yo no sabía nada, esto yo nunca lo había dicho ahora aquí por internet, esto yo nunca lo había dicho. eh, y yo voy pensando que le están dando a un amigo mío, voy cogiendo, pam, pam, porque para ese tiempo pues habían guerras de grupo y eso, la vocacional, algo cogiendo para ayudarlo, cuando de momento yo veo que ellos estaban orando y yo mirando, ¿qué hacen estos locos? ¿Qué les pasa a esta gente? Me acuerdo que había una muchacha bien larga, bien alta, y yo me dije, "Bueno, eh, yo no sé lo que están haciendo, pero vamos a ver qué pasa". Y después ya que había un grupo de una confra en la vocacional, un grupo de jóvenes cristianos. Y yo me uno, yo no sabía. Me estoy de esto, pues no sé. Y ella empezó hablándome de un padre que es justo y eso, pero como para ese tiempo pues yo no había tenido una muy buena relación con mi padre, pues a mí se me hacía difícil ver un padre amoroso, porque pues mi padre no fue amoroso. Y pues a mí se me hacía difícil en ese aspecto, ¿no? Gracias a Dios hoy en día pues todo está clean con mi padre, aunque me costó muchos años en poder soltar esa viga, Todo un como yo proceso. digo. Y, y me acuerdo que solamente porque me gustaba esa chica y eso, y no fue algo que surgió de que me gustaba ya rápido, fue que fue tanta la de esto de que ella me hablaba de las cosas de Dios que ella siempre buscaba el que yo estuviera bien. Yo me acuerdo que para ese tiempo, si yo no tenía cómo comer, cómo comer y eso, ella hasta me compraba comida y yo decía, esto no lo hace cualquier mujer, cualquier mujer no hace esto. Y yo, esta mujer, yo no sé qué le pasa, está loca. Y pues, sin darme cuenta, pues fui enchulándome de esa muchacha. Y cuando después, ella me invita a su iglesia. Me acuerdo que cuando iba a ir la primera vez, que yo veo quién era el pastor de esa iglesia, era, era, era un señor mayor, pero era un señor que yo le había pintado la guagua en donde yo vivía. O sea, yo vivía cerca del pastor y yo le había pintado la guagua sin yo saber que era un pastor. Y yo no sabía ni cómo esto, pero pues hay veces que Dios utiliza a las personas. Esa persona me enseñó todo lo que yo sé de la palabra, me sigo instruyendo y esa persona yo le tengo un cariño y un respeto que donde quiera que esté, que Dios la bendiga. Y, y lo más que me duele es que ahora que yo estoy en el cristianismo, que estoy esto, saber que ella está apartada. Y yo digo, Dios mío, si me la encuentro, dame las palabras para saber qué decirle.
porque ella me enseñó todo lo que yo sé de la palabra. ¿Qué yo le puedo decir a ella que sea diferente a lo que yo sé? Porque estoy, y a veces trato de verdad no, yo- Tienes que orar por ella. Y Dios se va a encargar. Tienes que orar. y, y yo digo, "Fíjate, yo solamente quisiera, de alguna manera, si Dios me da la oportunidad de devolverle esa pasión por las cosas de Dios que ella tenía en un momento dado. Ella estaba ahí bien firme, ella iba a mi casa, cuando ella iba a mi casa a darme estudios bíblicos. Nosotros salíamos de la escuela y eso, y ella iba, al- iba como 3 veces a la semana a darme estudios bíblicos a mi casa. O me buscaba y nos reuníamos en una cancha y me daba estudios bíblicos allí. Además de los estudios bíblicos que recibía en la iglesia. Y yo digo que si hay alguien, que de verdad que yo digo que Dios se pasó porque puso una persona a darme estudios bíblicos que no todo el mundo haría eso. Eso es cierto. Que vaya a buscar una persona que no conoces bien a, a darte estudios bíblicos. Para ese tiempo yo vivía en Marueño. Y ella vivía aquí, aquí como yo digo, en Ponce, ella vivía en ese momento en Llana Laura. Ir de Llana Laura a Marueño está lejos. Está lejos. Y yo decía, de verdad, esta mujer tiene que amar a Dios porque yo, 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 yo decía en ese momento, yo no haría eso, eso es cosa de loco. Pero como ella decía, eso es una loquera sana. Ella siempre Sí, decía, digo que sí, cuando uno está bien cerca de Dios, uno hace lo que sea por Dios. Las mismas personas son las que se van alejando. Pero sí, sigue orando por ella, que quizás ella se olvidó de Dios, pero Dios no se ha olvidado de ella. no, y de verdad, yo tengo mucho respeto por esa mujer, de verdad, esa mujer, de verdad. Si no fuera por ella, posiblemente yo no estuviera en el Evangelio. O si estuviera, pero iba a ser mucho más complicado Pero por lo menos convencerme. ya puso la semillita, toda esa semilla ahí Exacto. Y, dio fruto. y dio fruto, porque no todo el mundo se atrevería, y menos en ese tiempo, que en ese tiempo ya estaba bien a lo loco, que ya estaba prácticamente en pasos no muy buenos, por decirlo de manera bonita. Yo creo que yo me acuerdo de ti en la vocacional. Cuando yo te vi a ti la lucha libre, yo, este nene de la vocacional, que siempre estaba peinado para atrás, que tenía el pelo un poquito Sí. larguito. Y yo, Ah, yo fíjate, me ¿tú te acuerdo de acuerdas de ti. mí? Sí, sí. Sí, yo estaba Ya, en enfermería. sí. Yo me acuerdo que yo te veía y, y yo siempre decía, mira, esa nena parece una muñequita porcelana, pero sin saber que realmente eras tú. Porque es que tú siempre fuiste bien, como que bien delicadita, bien de esto, te veías bien delicadita. Sí, porque a mí me decían, lo que pasa es que cuando las mujeres entran a la lucha libre, a veces se ponen un poco machúas, pero es porque hay hombres y se tienen que defender y qué sé yo qué. No es porque sean así, sino porque tienen que proyectarse así fuerte. Entonces, en mi caso, yo simplemente les ponía un alto y ya, ¿qué podían llevarse? Ya era, la Yo mía no era sé la si tú, popeta, ay Dios mío, señor. yo no sé si tú te acuerdas de Josie. Sí, yo luché con ella. Josie cambió todos los estereotipos. Ahora la mujer es vista como luchadora de verdad y no como modelito como se veía antes. ¿Te acuerdas que antes cuando tú querías luchar, si tú querías luchar, no, no, tú de esto para modelito, Era no, bien tú de esto difícil para para mí modelito, era luchar, no bien me dejaban difícil. casi. No me dejaban casi. De hecho, qué bueno que mencionaba a Rosy porque yo luché con Rosy. Luché con Amazona. Y los otros eran boberías, ¿me entiendes? No eran luchas ahí, luchones. Pero Rosy, tremenda persona, de verdad que sí. No, Josie, yo me acuerdo que una vez Josie me metió un puño en la cara.
accidentalmente fue, bueno, yo quiero pensar que fue accidentalmente. Fue en una lucha en Mayagüez. Ya empezando allá en Mayagüez, en una compañía que se llamaba NGW, que fue donde ella salió. Acho. Desde esa vez yo dije, respeto con esta mujer. Da No, duro. ella bien seria en lo que ella hacía, ¿me entiendes? Ya no iba ya a perder el tiempo. ¿No? Y ella rompió los parámetros de cómo se veía la mujer en la lucha libre. Y yo sé de Porque, lo que tú me hablas porque cuando yo entré a la lucha libre, yo entré con mi ropa de India. Y a veces me decían, otra muchacha, no, pero vístete más sexy, qué sé yo qué. Yo decía, no. Y decía, no, así yo estoy bien, yo no voy a, no, y que sí que tienes que enseñar un poquito más. Yo decía, no. Y yo siempre puse un alto, yo, no, no, aquí yo vengo a luchar, aquí yo no vengo a que me estén mirando y qué sé yo qué. Y eso era una pelea que yo siempre tenía. porque siempre se vio, para ese tiempo, siempre se veía a la mujer como un símbolo sexual. No se veía como luchadora. Se veía siempre Sí. como un símbolo sexual. Por eso yo siempre me quedaba aparte y yo no iba con eso. No iba Ahora con eso para nada. la cosa ha bajado un poco porque pues José se encargó de esto y no sé si tú llegaste a ver lo que es el concepto de 100% lucha. Un poco. Pues yo fui árbitro ahí y Roxy ahí fue que explotó de esto y dijo, no, no, si tú vas a ver a las mujeres, las vas a ver como luchadoras, no como modelitos. Tú sabes que yo siempre decía eso. A mí una vez me dijo, una muchacha me dijo, vamos a hacer una lucha. Y dije, ok, pero ¿cómo va a ser la lucha? Y viene y me dice en fango. Y yo dije, no, aquí yo no vengo, yo le dije, yo no vengo aquí a hacer lucha en fango. Si quieres hacer una lucha conmigo, tienes que hacer una lucha normal. Y ella no quiso. Y nada más me le dijo, yo te lo dije, que yo iba a decirte eso. Como que dice, yo no iba con ellos, yo siempre lo dije. Y le decía a la muchacha, si tú vas allí y te pones a cuerear, te vas a quedar como con un sello de que ya, te fuiste a cuerear. Yo no, yo voy a luchar. Y yo siempre fui bien clara en eso. Siempre, siempre. Porque si no, eso es como un sello que se le queda a la persona. No, y eso siempre hay que de esto porque yo era árbitro y eso y pues, bueno, tú sabes que a mí era el Uh -huh. único que me ponían árbitro en las luchas de mujeres por eso mismo, porque yo siempre tuve respeto con ustedes. Pero el respeto. Porque yo siempre tuve respeto con ustedes. Y eso porque pues tú sabes que los demás árbitros, nada que ver. Sabes que los demás Y árbitros por lo menos para la lucha que yo estaba, yo creo que el árbitro era Michael. Michael también era bien buena persona. A mí él bueno, siempre también me trató con respeto. bueno, ni tanto, porque pues, pero pues ya eso es otro tema. Sí, pero ya por lo menos conmigo. No, por eso contigo. Es que eso, No, yo digo yo, que eso depende de la persona, según el respeto que la persona deba sí. demostrar para recibirlo de ¿Qué vuelta. pasa? Que si tú como mujer no te das a respetar, nadie te va a respetar. Ahora Exacto. mismo, si tú no hubieras puesto esos parámetros desde el principio, y eso, posiblemente te iba a pasar igual que las demás. Mira, una vez en una lucha en los caobos, viene uno de los luchadores, abre mi bulto, pone una rosa. Dentro del bulto yo salí peleando, que no quería que nadie tocara mi bulto. Y entonces, imagínate, ni eso, nada, nada, ni que abra mi bulto, ni rosa, ni nada. Yo ni caso le hice, porque yo siempre tenía como que yo era bien firme. Eso fue lo que me enseñó mi madre, a ser firme. No es que Por uno eso fue tiene que que le ser. dijeron a mi esposo, va a ser difícil. No, ¿qué pasa? Que pues si tú vienes con respeto, pues se pueden dar las cosas, pero a veces, es que también a veces hay hombres que son complicados y quieren enamorar a las mujeres, pero es que yo siempre he dicho que por lo menos yo opino que yo como hombre, si yo quiero enamorar a una mujer, yo la enamoro como a mí me enseñaron, a la antigua, porque así es que tú enamoras a una mujer de verdad. Si tú no logras enamorar a una mujer de verdad, a la antigua, como se enseñaba antes, o sea, de tener detallitos con ella, hacerle elogios, ¿me entiendes? Esas Es que ya cositas, eso casi ni se ve. esas cositas bonitas. Si así no la enamoras, es que no es para ti. Mira, Sigue tu camino. mi esposo vive allá
por la plaza, por allá, por la Reina, por allá en la plaza. Y yo por acá en el Tuque, en Brisa del Caribe, por allá. Y él iba a Y él pie, dijo, desde el pueblo hasta allá, para verme. no, eso es amor. Eso Pasaba es un trabajo, amor. tenía que caminar más de una hora, 2 horas. Tenía que estar enchulado. Tenía que caminar. Tenía que estar enchulado, porque caminar tanto. Yo veo que la luz se pone oscura, se pone clara. Es que vivo en Florida y aquí el clima es así. Puede estar soleado, de momento No, llueve. yo sé porque mi hermana vive en Orlando, Florida. Y de hecho, si Dios permite, pronto yo voy para Florida en noviembre. Yo es que tengo planes de volver a Puerto Rico. ¿Tienes planes de volver a Puerto Rico? Sí, ¿Por qué? porque lo que pasa es que aquí en Florida no es lo mismo ni la educación ni nada. Y mis hijos pues tienen sus condiciones especiales. Ah, bueno. Y yo Ok. encuentro que en Puerto Rico, aunque parezca contradictorio, aquí las cosas están, sí, bastante, no está como era antes, hace muchos años, han cambiado muchas cosas y yo creo que va de mal en peor. Puede haber trabajo, pero hay cosas que han cambiado mucho en la escuela. Sí, sí, eso sí. Ah, ya sabes, si vienes para acá, si logras mudarte a Puerto Rico, me dejas saber y te invito a la iglesia que yo estoy asistiendo. Claro que sí, conmigo no hay problema. A mí las Y, invitaciones en la iglesia yo las acepto. y te congregas allí con nosotros y eso. Y, pues, de verdad me gustaría esto, de verdad, tú eres de las pocas personas que yo puedo llamar que son amigas, de verdad. Porque tú sabes que en el ambiente de la lucha libre y en poco tú los puedes llamar amigos. Sí, yo me acuerdo cuando me iba con ustedes a hablar un ratito allá, contigo, con tu esposa, porque yo sabía que eran personas respetuosas, ¿me entiendes? Porque, como yo te digo, hay de todo tipo de personas. Y Exacto. pues, Eso es así. Nada, un mensaje para la gente que nos está viendo y que nos van a estar viendo eventualmente. Y pues, pues le digo que seguir a Dios es la mejor decisión que yo haya tomado en mi vida. No me siento sola como cuando me sentía sola, que se terminaba la lucha, los autógrafos, las fotos. No, no me siento sola para nada. Sé que Dios está ahí y yo me siento feliz. Yo vivo feliz cerca de Dios. Eh, Ahora yo no tengo que luchar para protegerme, ahora Él me protege a mí. Salgo ganando por todas partes. Eh, el tiempo que estuve en la lucha libre conocí a mi esposo, que también es cristiano. Tenemos una bella familia, 3 hermosos hijos. Yo vivo feliz. De verdad que seguir a Dios, decidirme por Dios fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. Y esa decisión la puedes tomar tú también. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso que tú ves ese background de ese camino, el camino de Dios, la mejor decisión. con esa intención lo hice. Con esa Cuando yo la intención lo veía hice perfecta. porque sabía con el contexto, porque yo antes de hacer las cosas, yo pienso las cosas, ok, ¿por qué voy a poner esto? ¿Qué puede significar esto? Esto puede significar esto, puede significar aquello, papá. El camino, Jesucristo. Eso es así. Nada, de verdad, gracias. Espero que sea la primera conversación de muchas que podemos tener Amén, seguro que sí. a través de este medio. Y si logras mudarte a Puerto Rico, pues ya sabes que, como yo digo, te voy a estar hostigando, pero de manera buena. De manera buena. Especificar, tú Todo lo sabes, que ¿no? sea para Dios, No, porque Él está conmigo. yo sé que tu esposo da duro. Sí, mi esposo sí, no tenía muy buena fama en sus golpes en la lucha libre. No, pero él sabe que yo los quiero a los dos, a ustedes, como si fuesen unos hermanos para mí. Y yo me acuerdo cuando él luchaba con Jovan, esas luchas que él hacía con Jovan eran brutales. Épica. Yo estoy seguro que si él estuviera en Puerto Rico, probablemente él estuviera allá en WWC. ¿No? A él sí, él tenía. De hecho, a mí en WWC me llegaron a contactar. Porque él tiene algo que le falta a todo luchador, el carisma. Porque no es luchar bien en el ring, es tener el carisma. Y él siempre lo ha tenido, desde el principio. Porque a veces tú ves luchadores que salen por la cortina
Y tú ves a la gente que ni reacciona. Y tú dices, adiós, ¿qué pasó aquí? Sí, él tiene, sí, tiene ese toque. Sí. Bueno, para culminar, gracias a las personas que nos han estado viendo y que nos van a estar viendo eventualmente, recuerden siempre que hay que congregarse, leer la Biblia. Para las personas que quieran visitarnos, en mi caso en la iglesia, es en la carretera número 14 de Iglesia Discípulos de Cristo en Ponce. Y si quieres anunciar también tu congregación para la gente que quiera visitar la iglesia a la que tú participas. Y eso por si hay gente en Estados Unidos que quiera asistir a una iglesia. Pues yo me congrego en una iglesia online, se llama First Harvest Ministry, Pastor Shane Bond y Pastora Karen Bond. Allá se pueden, lo buscan en Facebook y se congregan online. Yo me congrego los viernes, estudio bíblico, muy bueno. Bueno, gracias por este ratito, no, por esta hora. Ya llegó la hora, que rápido. Eh, nada, espero saber más de ti, estar en contacto siempre. Y nada, te cuidas. Bendiciones para ti, para tu esposo, tu familia. Que Dios te bendiga siempre. Amén, Dios los bendiga a todos. Amén.